Esta es la música que nos indica que nuestros amigos están presentes, que vienen a conversar con nosotros, a contarnos su crónica vivencial, el encierro total acá en El Conquistador, y por ello hemos invitado y está con nosotros. Gracias por estar aquí, Rodrigo Piracés. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, qué gusto escucharte y verte a través de esta plataforma. Contento con esta energía de estar contigo, tocayo. ¿Ah? Somos tocayos, ¿verdad? Antes sacaba la cuenta y decía, hace rato que no me encontraba. Estaba de moda el Rodrigo a fines de los 60, creo yo, ¿para qué estamos con cuestiones? Era un nombre era un nombre que andaba. Ahorita hay unos rankings de los nombres. ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Cómo está la Pinacoteca? Quiero partir con la Pinacoteca porque es un lugar. Antes de hablar de tu crónica vivencial, es un lugar tan emblemático, un lugar que uno echa de menos porque es un lugar de contemplación casi espiritual, visitarlo. Sí. Y cerrado y viviendo esta pandemia igual que nosotros. ¿Cómo se encuentra ese lugar maravilloso que administras y que diriges? Bueno, lleno de silencio, de espíritus y sombras nomás, ¿no? Porque ha sido ya más de un año de encierro y se hace sentir, digamos, la necesidad de la gente de ver, ¿no? Yo voy todos los días y veo siempre a la gente apoyada en las vidrieras, tratando de escudriñar adentro algo, ¿no? Que pueda divisar el mural. Esa es la imagen, ¿no? Claro, y la que ves tú mirando desde adentro. Claro, la gente, efectivamente, imagínate a alguien que, bueno, sí, hay un espíritu dando vuelta ahí, ¿no? ¿Lo sentís tú? Qué bueno, sí, pues González Camarena, sin duda, ¿no? Claro. Hay una historia ahí un poco trágica de que justamente González Camarena nunca pudo asistir a la inauguración del mural Presencia América Latina porque justo falleció su hermano, ¿no? Guillermo González Camarena, que entre paréntesis fue el inventor del televisor a color, ¿no? Ya, son cosas que no se saben, ¿no? Pero el que inventó la tele a color fue un mexicano y era el hermano de nuestro ¿cómo se llama? Pintor González Camarena. Ese es un dato freak, como dicen ahora los estudiantes, ¿no? Freak y pop, diría yo incluso, porque el televisor a color no podemos ir a una media volada, y así como analizando el mural de la Pinacoteca. ¿Cómo ha sido tu crónica vivencial, Rodrigo? ¿Cómo la has pasado? Son 15 meses de pandemia. ¿En qué estabas haciendo? ¿Qué estabas soñando en ese marzo del 2020? ¿Y cómo se ha portado contigo este desorden genético que vivimos? No sé cómo llamarlo. Bueno, mira, imagínate, nosotros estábamos justamente en las celebraciones de los 100 años de la universidad, lleno de actividades. Habíamos llevado justamente la colección, habíamos movilizado 99 obras de la colección de la Pinacoteca, obras emblemáticas, y fue un movimiento mayor, ¿no? Porque son obras del arte, digamos, del arte nacional, que son todas patrimoniales. Y desembarcamos, por decirlo de alguna manera, en el Museo de Bellas Artes, de una manera muy ansiada, sin duda que el espacio más importante de arte en Chile, ¿no? El Museo Nacional de Bellas Artes, por la trascendencia que tiene, por la historia, por lo que significa. Claro, totalmente. Y lamentablemente alcanzamos a estar, después de la inauguración, 3 semanas, y vino la pandemia total. Y quedamos con nuestra colección atrapada ahí, y eso de algún modo, bueno, genera ese desazón, y han sido justamente las cosas que nos han atrapado así en la coyuntura. Hemos comentado que, pero están abiertos los malls. O sea, si el Museo de Bellas Artes está cerrado y la Pinacoteca está cerrada por las razones sanitarias que todos conocemos y qué sé yo, pero el mall está abierto completamente, sin perjuicio de que el derecho que tiene la gente a hacer su compra o a hacer su vida, está todo bien. Pero los aforos, que se llama la palabra que más una de las palabras que hemos aprendido, y nos tienen los museos cerrados. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Cómo pudiese? Justamente fíjate que hace un par de semanas atrás nos juntamos entre varias instituciones culturales, entre ellos la Municipalidad de Concepción, que fue la que convocó, estaba la Universidad del Biobío, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, artistas del acero, habían artistas, toda gente del arte y la cultura. Y dentro de la conversación que nos reunimos, preguntamos justamente por eso, ¿por qué los espacios culturales están cerrados? Y ahí, bueno, vimos justamente que este plan que propone el gobierno, el plan paso a paso, permite que se puedan ir abriendo espacios, digamos, con ciertos aforos.
Sin Exacto. embargo, claro, hay una cosa que igual es un poco irrisoria, ¿no? Por ejemplo, no sé, el Museo de Bellas Artes empezó a abrir hace poco sus puertas y su aforo son de 25 personas, ¿no? Para el Museo Ya, de Bellas Artes, que es una tremenda estructura gigante. y gigante. Y hoy día, haciendo un trámite ahí en un mall, veo que una tienda de estas de retail, Ujú. con una franquicia internacional, tiene un aforo de 222 personas en un espacio que no es ni la mitad. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿cuál es la lógica? O sea, el Bellas Artes con 25 personas de aforo, ¿no? Para hacer una visita guiada y Total. esta tienda H&M creo que se llama, ¿no? 222 personas. Entonces, claro, ahí uno le hace ruido y le encuentra mucha razón también a toda la gente de Sidarte también cuando fue el Día del Teatro, ¿no? Que hicieron una protesta muy legítima, ¿no? Que hay muchísima gente que vive de esto, ¿no? ¿Para qué decir los músicos, todas las personas de la arte escénica? Ujú. Que es imposible, o sea, el músico tal vez sea el que más se ha adaptado a la tecnología en el sentido de poder grabar un concierto y emitirlo, ya, está bien. Pero, o el Museo del Prado, que tiene recursos como para hacer una exposición virtual que es increíble, ¿no? No sé, Claro, claro. otra vez lo conversamos. Pero hay una brecha importante de recursos, de talento, de saber hacerlo, y no va a ser lo mismo, no, jamás. Entonces, el mundo del museo, el mundo como dices tú, de las artes visuales en general, eh, es que no se entiende. Realmente cuesta buscarle la explicación, porque yo puedo entender, Rodrigo, lo de la necesidad económica del comercio, eso lo entiendo que hay una necesidad objetiva, ¿cachai? Hay mucha gente que vive de eso también. Pero los artistas o la contemplación espiritual de que existan en la pinacoteca 10 personas, ya pongámosle 10 como si fuéramos una wincha aquí. Eh, Cuesta entender eso, cuesta de Mira, aceptarlo. claro, yo siento que eso tiene una raíz profunda en nuestro país, ¿no? O sea, Ujú. no es finalmente eso es un síntoma, ¿no? Es un síntoma de algo mucho más profundo, de algo mucho mayor, y que tiene que ver con qué es lo que nosotros consideramos como sociedad que es lo importante. ¿A qué le damos valor, ¿no? Y ahí en ese valor es donde yo me detengo a pensar de que hay una diferencia entre cómo hemos ido evolucionando en una sociedad con una política económica de libre mercado, con todo un esquema económico-cultural que es de consumo. Entonces, le vamos otorgando valor a aquello que tiene valor en el mercado. Entonces, aquello que tiene valor en el mercado finalmente es como lo importante. Entonces, estas estrategias, digamos, económicas, finalmente se empiezan a trabajar como en paradigmas educativos. Entonces, lo que es la publicidad, lo que es la necesidad, la competencia por la venta, tapa absolutamente cualquier tipo de reflexión frente a la gran mayoría de entender, digamos, estos espacios, digamos, que son los espacios culturales en términos generales, como espacios de humanización, ¿no? Y Claro, estos claro. espacios de humanización son justamente, ahora que hace poquito murió también Varela, es que Maturana. Maturana, perdón, ¿ah? Maturana. Maturana, que es donde toma realce también esa cuestión. Que se parece a Varela porque ambos hicieron lo que Hugo hicieron, digamos. Maturana y Varela, no sé. Sí, por eso te digo que. Oye, estaba conversando con un médico hace un rato recién, hace muy poco rato, y resulta que Marcelo se llama, que va a estar conmigo mañana conversando acá de unas cosas que tienen que ver en el sentido de que la necesidad espiritual que tiene el hombre hoy día, porque lo que tú estás diciendo, claro, queda atrapado en una mentalidad economicista, si tú quieres, queda atrapado, se entrampa una decisión como esta del aforo de un museo, que puede ser algo relativamente sencillo de solucionarlo. No es algo tan complejo de analizar, pero queda atrapado. Pero resulta que el museo, aparte de lo que uno va a ver, su silencio, su espacio, ¿cómo se llama esto? Su ritual, ¿cierto? La ritualidad de ir es lo que se echa de menos en un espacio hoy día, en la vida de hoy día, en el apuro, en el fragor. Hasta con cuarentena hay fragor en una ciudad chica como Concepción. Entonces, de repente el museo también es eso, esa tranquilidad, ese espacio, esa. Y aparte que tiene también justamente aquello que tiene que ver con la experiencia personal.
cuando tú vas a un museo y pasas algunas horas recorriendo sus salas, conectándote en ese silencio que se da en esos espacios, ¿no? Sí, Que no tiene que ver con el bochinche o la venta completo, como pusiste ahí en el anuncio de programa que me gustó mucho, tiene que ver con esa experiencia personal, individual, que finalmente también como que te sosiega frente a todo el fragor de lo que pasa afuera y de alguna manera te permite despejar y tomar ese tiempo necesario que finalmente es el que a uno lo hace vivir. Fíjate que, sí. Rodrigo, que curiosamente, si nosotros recordamos lo que fue el terremoto, ¿no? Cuando se nos cortó la luz, se nos cortó el agua, no había gas, ¿no? Estaba todo así colapsado, cuando finalmente como que el mundo de la cultura se deshace, ¿no? Y aquí es lo que recorría la gente, a la música, a la radio, al libro, ¿no? Hay una necesidad como de humanizarte, y esa necesidad finalmente es la que te moviliza. Entonces, en una sociedad de consumo donde falsamente el valor de la cosa o del objeto, del bien, es lo que nos promete la felicidad, y lo tenemos y ya nos damos cuenta que, pucha, en realidad no era ese computador, sino el otro porque es más moderno, y resulta que ahora no, ya no era el computador, era un tablet y ahora es un reloj, etcétera, etcétera. Y estamos en esa carrera del ¿cómo se llama?, del burro persiguiendo la zanahoria, ¿no? ¿no? Con el tipo con el palo arriba. Y el Eh, palo arriba no termina nunca, es un círculo vicioso claro, tremendo. entonces es un círculo vicioso. Entonces el espacio de la cultura y el arte es un espacio de detención donde uno toma decisiones, donde uno se toca, donde uno se palpa y donde las cosas cobran sentido. Porque finalmente lo que nos moviliza es aquello que tiene sentido. Entonces, cuando perdemos el sentido de la vida, perdemos el sentido de las cosas, empezamos a generar esa desesperación por querer más, ¿no? Es lo mismo, es el mismo fenómeno de la droga. Ay, esto ya no me satisface, necesito qué es lo que está más allá, qué es lo que me ofrece. Y resulta que en eso el mercado es una trampa infinita, ¿no? Porque siempre nos va a prometer algo. Y finalmente nosotros siempre estamos corriendo de algo, detrás de algo que nunca somos capaces de adquirir. Y en el museo, en el libro, en la música, en el teatro, en la poesía, en la literatura, están esas claves. Están las claves para detenernos y encontrar, digamos, esa humanidad que nos cambia la realidad. Hay un concepto que mencionaste entre medio, o sea, el centro de tu argumentación, pero la expresión está entre medio cuando dice la crisis de sentido y que es palpable, más allá de la pandemia, más allá del estallido social, más allá del sistema económico mundial, si tú quieres, pero evidentemente hay una crisis de sentido en la medida. Me acuerdo que la Isabel Allende, muy criticada siempre ella, pero que es muy asertiva en su. A mí me gusta más su entrevista que sus libros, entre paréntesis. Sí, Entonces, la Isabel Allende dice: ¿para qué quiero dos platos si tengo, si ya, o sea, ¿para qué quiero tres platos si ya tengo dos? sí. ¿Para qué quiero tres si tengo dos? Pues necesito dos platos. ¿Para qué quiero? Si me quebrara uno, me compraré otro. Entonces, una forma de que ella se explicaba al principio de la pandemia, esto de, sería fácil decir la acumulación de cosas, no, sí, una cosa de objetivos, la contemplación de la belleza, la reflexión profunda, que es muy probable que para allá estemos yendo o que para allá es lo que necesitamos, de alguna forma, como país o como sociedad. Bueno, yo creo que esto también de todo toda esta ebullición social que hemos estado viviendo en todos estos años, no solamente en Chile, sino en el mundo, En el como que da mundo, sí. cuenta, claro, de que da cuenta de que hay un modelo que ya no satisface, ¿no? Como que la gente ya se dio cuenta de que eso es mentira, ¿no? Mm. Lo que me están ofreciendo en realidad es mentira. Y las salidas tienen que ver con ejercicios, primero que nada, individuales, ¿no? Nosotros podemos hablar mucho del estallido social, pero no va a pasar nada con el estallido social si es que no hay un cambio del individuo, o sea, partiendo por nosotros mismos. Y eso Sí. tiene que ver con conectarnos con nuestra humanidad, con nuestra subjetividad, con ser autocrítico, porque también es esta cosa de, yo lo veo muchas veces, que justamente ayer teníamos una conversación muy interesante sobre el mural a propósito del patrimonio, de los días del patrimonio, El patrimonio, sí. y que justamente decíamos, pucha, el mural, cuando la gente del mural Presencia de América Latina, de la Universidad de Concepción, no está frente a una obra contemplativa, está frente a una obra que es crítica, una obra que es política, una obra que fue rechazada en el sur, digamos, en la Universidad Austral, cuando llegaron los mexicanos después del terremoto del 60 a ofrecer colaboración
Ajá. Y fue rechazado justamente porque era un mural mexicano, que todos saben que tiene una posición, ¿no? Hay una opinión, hay una toma de posición. La historia de México presente en sus paredes, sí. Es impresionante. Claro. Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, parece entonces que el arte no es solamente una cosa contemplativa, sino también puede ser muy incómodo, ¿no? Finalmente lo que hace es como me ofrece una nueva experiencia. Yo quiero hablar más rato, en un rato más, después de Miles Davis, que está de aniversario, y ahí tú serías un tipo que cambia 5 veces la historia de la música. 5. Claro, Según los que saben. Yo no soy uno claro. de ellos, Miles Davis. O sea, ¿cuál de todos? Claro. Yo no soy un experto en Miles Davis, pero sí sé que este hombre cambió 5 veces a lo menos la historia de la música. O sea, la provocación que tiene un artista en relación al mundo que vive. No, quiero decir que estamos conversando con Rodrigo Piracés, director de extensión de la gloriosa Universidad de Concepción y de la Pinacoteca de la U, que lo decimos porque estamos en el streaming del Facebook, ¿cierto? De Radio Conquistador de Concepción, y también estamos en el 98.9, por supuesto que en vivo y en directo, 19:20. Rodrigo, fíjate que, confesión, etapa confesiones. Cuando viví en Santiago, viví muchos años en Santiago, y en el Museo de Bellas Artes que tú mencionabas, yo aprendí lo que era el museo, lo que era un museo propiamente tal. Por eso, lo que tú describes, el silencio, caminar, que se sienten los pasos, porque todo el mundo está en la misma, pues la gente que va al museo a la hora del almuerzo es una maravilla, no a comer, sino que, quiero decir, porque un horario muy como para... Hice muchas reuniones de trabajo también, las hice ahí, 3 personas, 4 personas caminando en el museo, ¿no? Y ahí descubrí lo que era el museo. No lo había estado 10 años en la Universidad de Concepción y no había descubierto la Pinacoteca. No porque no la conociera, sino que porque no alcancé a conocer este momento de la vida. Y ahora lo hice. Cuando volví a Conce a vivir, empecé a ir a la Pinacoteca con esa... De repente me daba cuenta que cambiaban las obras, ¿no? O sea, la posición de turno, por así decirlo, ¿no? Esa es mi confesión, ya, lo hice. No sabía. Mira, y te confieso otra cosa, Rodrigo. Yo también yo soy de Santiago, ¿no? Yo llegué aquí a Conce en el 2006 y estudié arte allá también en la Universidad de Chile. Y en esos paseos que tú cuentas por el museo, que bueno, yo hacía el Museo de Bellas Artes y después el Museo de Arte Contemporáneo, Claro. y eso era fácil, 4 horas caminando por las salas, ¿no? Y De ahí, Sumaya y tenía la tarde entera, claro. claro, y ahí en el fondo en tu cabeza también entra la idea de que hay cosas que son posibles, ¿no? Hay cosas que son posibles, y ese es un ejercicio, es una metáfora que cuando tú la llevas a la vida, te hace pensar de que, bueno, hay cosas que son posibles, y esas cosas que son posibles no aparecen en otros lugares que no sean los museos, las obras de teatro, los libros Claro. de poesía, o la música, como tú hablas de Miles Davis, ¿no? Que también siempre nos lleva a preguntarnos por qué, como Davis, no sé, genera esa emoción, o sea, por qué esa persona es capaz de irradiar en esa cantidad de potencia. Y ahí tú siempre vas a llegar a la subjetividad y sobre todo a la emoción, pero la emoción con trabajo. Entonces, cuando se habla del arte en términos genéricos, estamos hablando de cómo es disciplinada a través de un ejercicio racional, de voluntad, de rigor, y va De rigor. generando estos resultados, claro. De 90 a 10, dicen. 10 de inspiración, 90 de trabajo. Lo hemos, lo, Claro, o sea, lo hemos conversado acá con algunos otros invitados, hemos conversado de eso. 10% de la inspiración esa que te llega y el 90% del rigor. Y un baile con una vida turbulenta, con una vida personal en su interior, en su espacio cerrado, ¿no? Una vida muy turbulenta para poder sacar a relucir esa manifestación artística del mundo que estaba leyendo en esa época. Termino, Rodrigo Piracés, con la última pregunta, lo tuyo, lo artístico. ¿Has logrado has logrado volver a trabajar en lo artístico tuyo en estos meses de pandemia? sí, o sea, es que hay cosas que uno no puede, hay como cosas que son, yo siempre he dicho que a veces mi mamá sobre todo se molesta cuando yo digo el arte es como una patología, ¿no? Es como algo que tú lo vives y para mí es una patología, yo no puedo estar Sí. sin, entonces lo que ahora me ha abocado ha sido a pintar. Ya. Entonces, como no puedo estar en el taller de escultura que fundamentalmente trabajaba ahí en la universidad con las herramientas, las máquinas y todo, entonces he vuelto a pintar y eso me ha permitido poder mantener un ejercicio cotidiano, digamos, de trabajo y bueno, y la escritura también, que también es lo mío. ¿Lográis hacerlo todos los días un rato? Concentrarte un poco en eso, digamos.
O sea, todos los días no, porque en realidad la pega de la Dirección de Extensión y de la Pinacoteca es una pega así bien, que uno igual requiere mucha atención, mucho tiempo. Claro, claro. Pero por claro. lo menos unos días a la semana sí me rasgo vestidura y lo hago sí o sí. Si no, claro, si no me tiro el quinto piso. Este programa tiene que cambiar de nombre. Cuando termine la pandemia se va a llamar Crónica Vivencial Terapia Total. Así nos va a poner, le va a sacar la palabra de encierro total, terapia total. Rodrigo Piracés González, director de extensión de la Universidad de Concepción y de la Pinacoteca, gracias por haber conversado con nosotros estos minutos, de haber compartido tu sabiduría y tu sensibilidad, y me quedo con el corazón lleno de cosas entretenidas de contemplar y observar de que no estamos solos y que hay mucha gente que le interesa el arte, la cultura, la gastronomía, los completos, finalmente. Muchas gracias, Rodrigo, y te felicito por tu programa también, ¿eh? Un gran aporte. Muy amable, muchas gracias, Rodrigo. Nos vemos. Un abrazo, chao.